Diego Rendón nuevamente con ustedes de CAES Asesores de Negocios. El día de hoy tenemos una invitada especial que bueno, es nuestra experta actualmente en CAES Asesores de proyectos internacionales. Pero bueno, el día de hoy queremos platicar un poquito acerca de la trayectoria de Claudia y sí, bueno, un poquito más acerca de las asociaciones civiles como tal. Sabemos que las asociaciones civiles bien es conocido de manera coloquial como ACES y bueno, el nombre original real de como son reconocidas por gobierno federal es Organizaciones de la Sociedad Civil. Las organizaciones de la sociedad civil, si bien sabemos, son organizaciones que tienen fines no lucrativos y que como tal buscan un bien común de la comunidad y un bien hacia la sociedad de manera particular en diferentes sectores, como pueden ser sectores culturales, sectores de investigación, sectores vulnerables, si bien pudiéramos decirlo de esta manera, que en algunas comunidades, en algunas regiones del país como tal no tienen acceso a diferentes apoyos o a diferentes, ¿cómo pudiera decirlo? Subsidios o diferentes apoyos en el sector salud y diferentes rubros, ¿no? Que pudieran bien no estar atacados de manera correcta por las entidades gubernamentales. Pero bueno, Claudia, mucho gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de las asociaciones civiles y bueno, nos gustaría que nos empiece a contar un poquito acerca de tu experiencia en estas asociaciones y bueno, qué pudiéramos hacer un poquito con ellas, ¿no? En primera instancia, pues si nos ayudas a presentarte. Hola, buenas tardes. Soy Claudia Vázquez. Soy gestora cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, saliendo de la universidad prácticamente me dediqué a especializarme en organizaciones civiles y a trabajar con ellas desde el diseño de sus proyectos hasta la gestión, digamos, o la parte operativa de las asociaciones. Excelente. Bueno, mira, sería positivo que empezáramos a contar un poquito acerca de qué es una asociación civil, qué es lo que busca como tal. Sabemos bien que las asociaciones civiles buscan apoyar diferentes sectores económicos, si bien podemos hablar de sectores culturales, sectores sociales, ¿no? Que tienen alguna deficiencia en algunos términos sobre apoyos, ya sea de manera privada, tanto apoyos gubernamentales. Algunas veces podemos decir que las asociaciones son civiles, hacen el trabajo que gobierno federal o que algunas instancias gubernamentales no pueden hacer debido a falta de, digamos, bien poder humano o falta de una estructura y un plan detallado, ¿no? Entonces, de esta manera el gobierno federal da estos incentivos para que la comunidad pueda trabajar los sectores que se requieren y que han identificado de manera particular en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes platicar un poquito sobre una asociación civil, qué es, cómo se mastica, qué representa actualmente en el panorama del país. Bueno, mira, una asociación civil es un grupo de personas que deciden juntar lazos o reunirse para decidir sobre cómo llevar una situación pública. Por ejemplo, en el caso de una colonia, si requieren un puente porque hay una carretera o hay una situación en la que los servicios públicos no están del todo dados, pues es una forma de hacer una asociación civil. Y puede ser también por una cuestión más educativa, como hacer un club de lectura, o alguien más sofisticado que quiera hacer un documental. Digo, Okay. Es parte de los proyectos, pero bueno, la idea de hacer una asociación es verlo a largo plazo. O sea, tú tienes una función, digamos, como de representación ciudadana a partir de una asociación civil. Pudiéramos decirlo que las personas que intentan o que pretenden fundar una asociación civil son aquellas personas que por amor al arte pretenden iniciar una iniciativa de proyecto o una iniciativa de un grupo de personas que deciden hacer un bien por su comunidad y más allá de su comunidad, acerca de hacer un bien por cierto sector, digamos, llamándolo, hablando acerca de un sector cultural, de investigación o en esos sectores, ¿no? Sí. Que algunas veces no son bien atacados. Sí, en parte es porque se identifica una problemática que, como decías, a nivel gubernamental no se ha identificado o no se tienen los recursos o no ha habido como la capacidad tampoco de los servicios públicos para abarcarlo. Entonces, a partir de eso es que puede surgir realizar una asociación civil y tratar de buscar el modo de subsidiar o más bien de conocer cuáles son los modos para conseguir dinero y poder hacer los proyectos.
Cuando hablamos acerca de conseguir dinero, hablamos acerca de recibir fondos. Entiendo que una asociación civil pudiera recibir fondos de diferentes instancias, ya sean instancias privadas o gubernamentales, o también generar sus mismos fondos para empezar a desarrollar sus actividades, ¿no? Digámoslo. Bueno, gran parte lo empieza haciendo desde, ahora sí que desde con su propio dinero, pero pues lo ideal es que esos recursos ya existen a partir del Estado, existen fondos internacionales, existe también ayuda de las empresas a través de la responsabilidad social empresarial que promueven, y pues más bien sería identificar cuáles son que se ajusten al objetivo, a la problemática que estás viendo tú y con quien te quieres asociar para que te puedas lanzar a hacer tu asociación civil. Claro. En términos de este foro, digamos que algunas veces suena un poco rimbombante, ¿no? Obtener fondos para una asociación civil cuando a veces no conocemos qué es una C. A lo mejor yo creo que hay personas que no han identificado que tienen o que su proyecto va más atacado hacia, o pudiera ir mejor, pudiéramos decirlo, mejor enfocado si nosotros empezamos a trabajar con una asociación civil. ¿Quiénes pudieran empezar a trabajar con una asociación civil? Decir, ok, este es un grupo de personas que está atacando este rubro y que no sabe que realmente ellos pudieran empezar a recibir fondos por medio de gobierno o por medio de instituciones privadas para iniciar cierto proyecto, ¿no? ¿Cómo yo sé, ciudadano de a pie, que puedo recibir fondos para mi idea por un tema de altruismo, digámoslo, o por un tema de amor al arte y querer pues dar un apoyo, ¿no?, a la sociedad? Bueno, principalmente sería constituirse como sociedad civil, como una asociación. En ese sentido hay que, digamos que cuando uno es asociación, está a la par de las instituciones gubernamentales, porque ya tienes un marco legal que te respalda y tú ya eres una representación ciudadana a partir de la asociación civil. Okay. Entonces tienes acceso a las convocatorias mismas hechas por gobierno, que podría ser Indesol, Cedesol, Fonatur, Zagarpa, o sea, hay diferentes instituciones o secretarías que tienen un capítulo económico para asociaciones civiles. Claro. Estamos hablando de Secretaría de Cultura, CONAFOR, Cedesol, Indesol, CONACYT. Sí, estamos hablando también de las instancias que, bueno, algunas veces no son como muy sonadas, pero también está INADEM, que, bueno, apoyan en diferentes rubros. Entonces, bueno, yo creo que de manera resumida la respuesta a la pregunta es: si tú has detectado que tienes una deficiencia en tu localidad, o tienes un proyecto cultural, un proyecto de investigación, un proyecto económico, un proyecto de emprendedurismo, por ejemplo, que quieres fomentar a los emprendedores, o has detectado que en tu comunidad las personas de escasos recursos no tienen los apoyos que se esperarían por medio de las instituciones gubernamentales, si has detectado que hay proyectos de investigación que no se llevan a cabo, si tú quieres iniciar una biblioteca, si tú quieres iniciar un proyecto de reforestación en tu localidad, si quieres iniciar proyectos culturales, proyectos económicos, emprendedurismo, apoyo social, investigación, desarrollo cultural, digo, una asociación civil pudiera ser una ventana excelente para poder empezar a desarrollar estos proyectos. Y bueno, algunas veces escuchamos los apoyos gubernamentales como un tema sumamente rimbombante. Entonces sabemos que, bueno, rimbombante e inalcanzable, ¿no? Algunas veces decimos, híjole, pues de dónde yo le empiezo a pegar a una asociación, digamos, europea o a una institución australiana para empezar a buscar estos fondos. La realidad es que pues es factible, incluso estuvimos comentando, y la realidad es que incluso aunque no estés dado de alta como una asociación como tal, con todos los requisitos que actualmente solicitan en México, puedes incluso accesar a estos apoyos. Y bueno, hablando ya en temas un poquito ya más específicos, sabemos que algunas veces los apoyos internacionales no solamente son para asociaciones civiles, también para personas físicas. Exacto. Entonces, bueno, ¿dónde podemos buscar estos apoyos? ¿Qué es lo que representa? Porque, bueno, estamos viendo estadísticas y vemos que solamente el 22% de los apoyos que se buscan como financiamiento vienen de apoyos públicos, ¿no?, que es de gobierno federal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano para poder accesar a estos apoyos? Aparte, obviamente, de estar constituido, ¿qué se necesita? Pues principalmente, y yo creo que es una cosa muy positiva, es tener toda la intención de hacerlo. No es difícil, requiere más bien tener cierta metodología para presentar los proyectos y ser muy claro, porque, bueno, en el caso de los apoyos internacionales, quieren que sea algo muy concreto, muy claro, y
definitivamente que se ajuste a los presupuestos más, o sea, que sean rigurosos al presentar los presupuestos. Claro, o sea, estamos hablando de que un proyecto tiene que ser demostrable, un proyecto tiene que estar bien estructurado para poder entregar y para poder asegurar que los resultados se van a cumplir, ¿no? Sí. Y bueno, pues de manera muy rápida empezamos con los datos estadísticos, ¿no? O sea, quiénes son, prácticamente cómo se empieza a dividir el tema de las fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Cómo empezamos a atacar? Bueno, basados en un informe analítico de Civicus, Sociedad Civil, en 2010 prácticamente, bueno, conocemos que los donantes individuales están oscilando el 23.4%, ¿no? Los fondos que vienen por parte del gobierno, sabemos, como ya lo comenté, están en el 22%. Si nosotros nos ponemos a analizar estos datos, los apoyos que vienen directamente del gobierno deberían estar más allá del 40% en cuanto a fondeo nacional. Estamos hablando que en Estados, en otros países como Europa, bueno, en otros continentes, pues como tal, los apoyos están oscilando el 40% y viene todo lo demás por parte de instituciones privadas, ¿no? Y el financiamiento público oscila al 40% y en algunos otros países pues está oscilando el 60%. ¿Cuál pudiéramos decir que es la primera causa por la cual no estamos nosotros alcanzando un fondeo en nuestra sociedad civil por medio de gobierno o por medio de medios públicos? Pues principalmente porque se entiende que es muy difícil hacer asociaciones civiles, o porque hay que hacer muchos trámites. O sea, digo que como mexicanos creo que tenemos un poco de miedo a pasar a todo ese proceso de tramitología. Sin embargo, ya es mucho más accesible ahora todos los procesos que vienen de eso. Antes sí puedo decir que era mucho más difícil, pero ahora prácticamente, o sea, hay como 5 pasos específicos que para tenemos poder que hacer. seguir. Claro. Bueno, antes de pasar a los pasos específicos, yo creo que sería importante detallar realmente como existe actualmente el conocimiento acerca de convocatorias actuales. Sabemos que la difusión en cuanto a los programas sociales actuales es pobre. Híjole, yo creo que pudiéramos determinar que mucho del por qué los mexicanos no sabemos que nuestro proyecto altruista o nuestro proyecto social va directamente ligado a una asociación civil es falta de conocimiento acerca de este tipo de sistemas. Y bueno, aparte de ello es las asociaciones civiles, híjole, si bien han sido exprimidas en algunos estados por parte del gobierno, por parte de algunos funcionarios públicos, como es el caso de Veracruz, han sido fuentes y focos de atención importantes para la desviación de recursos. Pero bueno, las bondades, y bueno, esa no es la finalidad del programa, ¿no? Las bondades de una asociación civil es que todos al final tienen un beneficio mutuo, tanto los empresarios como las asociaciones civiles, tanto las personas que se van a beneficiar de los programas. ¿Por qué? Sabemos que las asociaciones civiles son sin fines de lucro. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes percibir un apoyo o un crédito directamente de una banca comercial, porque no está regulado fiscalmente y bueno, no está permitido por la ley. Pero bueno, si bien una asociación civil puede funcionar con los ingresos que genera por los mismos programas, así como donativos de instituciones y también de empresas privadas, ¿cuáles son los beneficios del donativo de una empresa privada y por qué yo donaría o por qué un empresario debería donar a estas asociaciones civiles? Bueno, el principal beneficio pues es deducible de impuestos, y eso puede llegar de un 5 al 7% anual, lo cual es bastante interesante sobre todo para las empresas nacionales, o a lo mejor una transnacional no es tal cual, tienen otras formas o incluso cuentan con su propia área de responsabilidad social o tienen fundaciones. Pero para las empresas nacionales, digamos, medianas y pequeñas, está muy bien. Ok, vayamos a traducirlo un poco en términos de cómo funcionan los donativos. Yo acudo con una empresa, digamos, una empresa que haga refrescos, una empresa que haga a lo mejor golosinas, digámoslo de esta manera, o algún dulce, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la oportunidad de generar un programa, no sé, a lo mejor vayamos a un ámbito un poquito menos explotado, que pudiera ser un maratón o una asociación que esté planeando desarrollar un proyecto de atletismo, ¿no? Un concurso de atletismo. Digamos que esto es por medio de una asociación civil y busca fondeo para poder ellos empezar a trabajar el término de los premios,
cómo van a estar organizando y sacar fondeo directamente para poder realizar la organización de este evento, ¿no? Acudimos con algunas empresas privadas para poder solicitar estos fondos por medio de donativos y de esa manera nosotros comprar diferentes ítems que nos hagan falta, ¿no? Algunos recursos que nos hagan falta para la organización del mismo evento, como puede ser trofeos, como puede ser las bebidas energéticas y todo lo que se les venga en mente, ¿no? La mecánica es muy simple. Las empresas reciben un recibo que es canjeable por deducible de impuestos que va directamente en su deducción anual y directamente la asociación civil recibe esos fondos para poder hacer esa organización y para poder implementar sus programas sociales de manera directa, ¿no? Para hacer otras actividades a futuro también. Exacto, hacer otras actividades a futuro y por lo mismo, bueno, generar más ingresos de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, todos tienen su ganancia. Al final, el deportista que participó en este evento tiene su trofeo, tiene su evento, participó y fomentamos como tal el deporte en la entidad. Y bueno, la empresa privada tiene su deducible de impuestos por medio de un excedente de material que ya tuvo. Supongamos que este material que se donó de la empresa privada es un material excedente de inventario, por lo tanto requieren sacarlo de manera directa de su producción o de su almacén, y es por medio de estos donativos, ¿no? Entonces vamos al siguiente punto. Vale, entonces, bueno, estas son algunas de las bondades acerca de una asociación civil, pero bueno, ya les explicamos de manera objetiva qué es una asociación civil. La definición puntual es organización de la sociedad civil como se conoce en los estatutos gubernamentales. Y bueno, vamos a platicar acerca de un poquito de cómo es la conformación de la asociación civil, para que nos vayamos dando cuenta acerca de cuáles son las bondades y cuáles son las principales, los principales digamos, bloqueos o los principales temas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a cómo conformar una asociación civil, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que no debemos hacer? Y bueno, pasamos al siguiente slide, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos para hacer una asociación civil? Principalmente tener muy claro nuestro objetivo. ¿Cuál es el objeto de hacer una asociación civil? ¿Qué queremos lograr a largo plazo? ¿Con quiénes nos vamos a asociar? ¿Qué factibilidad hay de que funcione o que haya un resultado en donde vamos a querer tener el donativo, o sea, en un sentido físico? O si es un proyecto todavía mucho más a largo plazo, ¿qué necesitamos para poderlo generar? Digamos que incluso para poder fondearlo, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuál va a ser el mecanismo de financiamiento? Entendemos que para nosotros empezar la tramitología de una asociación civil, lo primero, y como en todo proyecto, es tener bien claro hacia dónde vamos, qué es lo que estamos buscando y cuál es el objetivo de nuestra asociación civil. Híjole, yo creo que ahí es un punto muy importante. Cuando nosotros vamos a un notario y le decimos, ¿sabes qué? Vamos a constituir una asociación civil, te dicen, vale, vamos a hacer una asociación civil, te voy a poner todos estos rubros económicos, todas estas actividades. Exacto. Y ya a la que le pegues, muy bien, y a la que no le pegues, pues bueno, ya la tienes de todas maneras, ¿no? Pero bueno, si bien sabemos que esto es algo no tan benéfico para una asociación civil en términos de trámites, porque bueno, si nosotros buscamos ser un donatario autorizado, si nosotros buscamos tramitar una CLUNY, ese es un tema que bueno, no sé si tú nos pudieras comentar un poquito, Claudia, Sí. ¿Cuáles son como los principales bloqueos, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando hacemos esto ante un notario? Pues puntualmente es que el objeto social queda muy general, no se acota a lo que queremos, o es tan general que cuando queremos abarcar algo que, o sea, lo olvidamos en ese momento y tenemos que regresar con el notario para modificarlo. O pasa lo mismo con los estatutos, que podemos escoger algo muy general por recomendación del notario, pero al momento de pedir el registro o la clave única, que es la CLUNY, o para ser donataria, pues ya no coincide de acuerdo a los parámetros que mantiene la Secretaría. Claro. Y bueno, recordando un poco que donatario autorizado es el permiso de gobierno federal para que nosotros podamos recibir donativos por parte de instituciones y por parte de empresas privadas. Que bueno, eso es algo que normalmente cuando redactamos los estatutos, pues estamos ahí pues dejando de considerar
y normalmente pues tenemos que hacer nuevamente trámite, modificación ante notario y bueno, suele ser Es un ir y sumamente venir. costosos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, la principal base de los estatutos de las actas constitutivas es precisamente que nosotros dentro de estos estatutos y anexos tenemos que representar y dejar bien entendido Todo e lo que implícito queremos hacer en la asociación. todo lo que se quiera hacer en la asociación y dar por sentado y entendido que no hay actividades lucrativas dentro de los Claro. mismos anexos. Exactamente, y que tampoco se busca un fin político o un fin religioso. Partidista, exacto. Y bueno, el siguiente paso, si nos ayudas, Claudia, para poder constituir una asociación civil. Bueno, después de eso se tiene que acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya una vez definido el objeto social, pues ya se tiene un nombre. Y por lo menos hay que presentarse con 3 nombres en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pueda definir y ellos puedan ver si no está repetido, o hay alguien que ya tomó ese nombre. Claro, entiendo que cuando nosotros hablamos de la Secretaría de Relaciones Exteriores también nos permite realizar un registro para incluir y poder recibir donativos de Estados Unidos y algunos otros países, así Sí. como incluir a miembros que puedan ser de otros países. Exactamente. Excelente. Y bueno, el siguiente paso si nos comentas un poquito el siguiente paso para poder conformar una asociación civil, claro. Bueno, es reiterando lo del objeto social, ya es la redacción o protocolo de acta constitutiva, o sea, ya es directamente ir con el notario y ya, ahora sí que con toda la razón social planchada, los estatutos, los anexos, todo lo que queríamos incluir, además de las recomendaciones del notario que son genéricas, pero que funcionan, digamos que dentro del protocolo para hacer actas, pues por ese lado ya tendríamos que cumplir con eso y muy importante es escoger a la gente que va a estar en la representación legal, quiénes van a estar en la asamblea, quién va a ser tesorero, todas esas personas que están involucradas y que comparten de algún modo la visión o el objeto social por el que se creó la asociación civil. Claro. Y bueno, ahí tenemos un tema bien importante. ¿Qué son las IAPs y qué son las IBP? Híjole, yo creo que es un tema tanto extenso, pudiéramos considerarlo que pudiera ser una sesión completa, porque como estábamos comentando hace un par de minutos, el tema del lucrar con este tipo de asociaciones civiles y buscar un fin político y lucrar con los fondos que como tal son de gobierno y que vienen directamente de los impuestos de los ciudadanos, híjole, sabemos que actualmente existen varias riñas por ahí en algunos estados. Híjole, yo creo que un foco rojo, y sí bien comentado, caso así súper específico, pudiéramos decir que es el gobierno de Veracruz, en términos de sacar o extraer fondos directamente de DIF estatal, y pues bueno, prácticamente los organismos que normalmente son recurrentes en términos de poder extraer estos recursos directamente son las IAPs, que son las instituciones de asistencia privada, ¿no? Que son aquellas que están dadas de alta directamente en las instituciones y que fungen como gestionadores directos de los recursos. Sí, ¿no? a diferencia de las asociaciones civiles, las IAPs es mucho más limitado, casi todas son de asistencia social, es de ayuda a la pobreza, o sea, tienen un objetivo muy, muy claro y casi no organizan otro tipo de actividades que no sean las de asistencia. Excelente. Y bueno, en estos temas de IAPs, IBPs, que son instituciones de beneficencia pública, esos pues los platicamos en una cláusula más adelante. Y bueno, el objetivo es que ustedes conozcan pues el lenguaje sencillo, el lenguaje básico de una asociación civil y que ustedes puedan identificar pues principalmente si tienen un proyecto social, un proyecto cultural que quieran desarrollar, pues esta es una buena herramienta, ¿no? Para que vayamos desarrollando ese tipo de proyectos y vayamos con el fin altruista, vayamos a tener un impacto social y empecemos a fomentar la economía, la inclusión social y bueno, todos esos programas, todas esas deficiencias que tiene nuestra sociedad, comunitario, ¿no? también. Desarrollo comunitario. Y bueno, pues seguimos con el siguiente paso para la Constitución. Bueno, después de la redacción y ya de haber visitado al notario, pues hay que inscribirse en el SAT. Hay que acudir a alguna localidad del Servicio de Administración Tributaria y registrar un RFC propio de la asociación civil. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues principalmente para que cuando ustedes entreguen cuentas del dinero fondeado para su proyecto, pues ya digamos que entra de manera transparente a todo el sistema.
Híjole, del registro federal. que el tema de los fondos yo creo que es un tema sumamente importante porque bueno, sabemos que la beneficencia normalmente, o sea, está oscilando entre el 20%. ¿Cómo pudiéramos nosotros mejorar o cómo pudiéramos nosotros impactar en ese tema, ¿no? Más allá de ofrecer la información, ¿cuál sería una de tus recomendaciones para poder cumplir con la tramitología y aparte tener una visión a futuro acerca de cómo obtener recursos, digámoslo, en el largo plazo y seguir nosotros dándole la vuelta a nuestros proyectos, ¿no? Y generando un impacto social? Pues sobre todo que el objeto social sí esté contemplado a largo plazo, o sea, que no esté en función de un proyecto muy específico o que sea muy operativo o que sea muy puntual de es que quiero hacer esta actividad. Cuando realmente lo que tienes que pensar es que tienes una representación, o sea, a partir de tu asociación eres un representante ciudadano, Claro. de manera institucional y tienes la capacidad de hacer políticas públicas. Entonces, en ese sentido, tienes que pensar a futuro, qué es lo que quieres mejorar en el entorno, en la problemática que ya detectaste, cuáles van a ser las soluciones, si son por pasos, pues no perder la pista de lo que se está haciendo y todo el tiempo tratar de armar una metodología, porque muchas de las veces que me he topado con asociaciones civiles es que tienen muy buenas intenciones, pero no hacen planeación. No conocen a largo plazo cuál es su objetivo. Exactamente. Ok. Y bueno, el último de los pasos, que es yo creo que uno de los pasos más largos, si pudiéramos decirlo en términos de tramitología, híjole, yo creo que esa es la piedra en el zapato al final de toda institución, de una asociación civil, vayamos a Sí, decir. así es, que es la de obtener el CLUNI, que es el registro de clave única de inscripción ante la Administración Pública Federal. Y bueno, ese trámite puede llevar 6 meses, te puede llevar 1 año, 2 años, dependiendo de cuántas veces tengas que ir y regresar, por lo mismo de que si visitaste al notario pero no hubo unos estatutos muy claros, o cuando los revisan ya a nivel federal te dicen, no, pues Claro. tienes que volver a modificar porque este no entra aquí. Vayamos y podemos decirlo que con la asesoría correcta el trámite pudiera oscilar en que 3 meses, 4 meses. Sí, probablemente. Ok, bueno, yo creo que en términos generales pudiéramos decir que la tramitología depende del expertise de la persona que esté realizando el trámite, ¿no? Y volvemos al principio, siempre es como la primera base de cuáles son como tal las primeras bases o lo que tienes que cumplir para poder tener la visión de tu proyecto a futuro, ¿no? Es redactar unos estatutos adecuadamente, tener el objetivo bien claro de tu asociación civil, y todo es basado en el acta constitutiva de una asociación civil. Híjole, algunas veces recibimos personas que me dicen, es que sabes, acudimos a un notario y el notario me agregó todas estas actividades, ¿no?, económicas, me agregó todos estos objetos sociales, y tú dices, oye, híjole, pues esto no lo haces, ¿no? Esto tampoco, y si te empiezas si lo ves desde la perspectiva de gobierno federal, híjole, dice lucro por todos lados, ¿no? Y eso se presta obviamente a poder seguir con el tema de lavado de dinero, ¿no? Que es, híjole, las asociaciones civiles son como el primer foco, si bien no rojo, pudiéramos decirlo, el foco amarillo de un SAT, ¿cómo pudiéramos decirlo? De la Auditoría Suprema de la Federación, ¿no? Que es prácticamente quienes se encargan de revisar cómo se está, de auditar cómo se está gastando los impuestos, de cómo se está gastando el dinero de la federación. Y bueno, pues es como el talón de Aquiles, ¿no? Y es por eso que están ahí, pues a la expectativa de cualquier cosa. También por eso surgió una ley antilavado, más o menos reciente. Pero bueno, digamos que por ese lado ahorita no tienen que preocuparse, sino más bien llevar un buen objeto social con unos estatutos bien definidos para que puedan recibir su CLUNI y también puedan ser donataria autorizada. Claro. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de los beneficios de una asociación civil en términos muy generales, ¿no? Yo creo que tiene muchas bondades en términos desde diferentes perspectivas, desde quiénes son los beneficiarios y de quiénes son las personas que están gestionando los recursos y realmente realizando los proyectos de inclusión social. ¿Pudieras platicarnos un poquito sobre los beneficios, Claudia? Pues el principal, y es más en un sentido moral, es que puedas participar en la construcción de políticas públicas y que seas un representante ciudadano, que sí tengas voz y voto y no sea como
hasta ahora nos ha pasado que en lo individual ha sido bastante difícil reconocernos como ciudadanos. Y bueno, ya en lo segundo sería que puedes ser reconocido legalmente como una institución, y en ese sentido, bueno, lo que he estado diciendo es que estás a la par de otros organismos, otras instituciones, empresas e instituciones públicas. Y también porque tienes acceso a convocatorias nacionales, internacionales, también porque puedes recibir donativos y la posibilidad de contar con este registro único de la CLUNY que estábamos comentando, que también te da posibilidad de recibir pues de infinidad de convocatorias tanto de México como fuera de México. Claro, y bueno, podemos aliarlo también con una estrategia por medio de los empresarios y fungir como una institución anexa o como una institución aliada de las asociaciones civiles y poder gestionar los recursos, ¿no? Sí, generar vínculos, que es muy importante, con universidades, con empresarios, con colectivos, con otro tipo de organizaciones, te da bastante. Pudiéramos decirlo que una asociación civil pudiera fungir como obtener el recurso federal por medio de gobierno y también gestionar o trabajar ya directamente con una empresa aliada del sector privado que pudiera ayudar a gestionar y obtener este beneficio para la sociedad y también prestar los servicios de manera privada. Sí, efectivamente, hay como mucho trabajo que hacer al respecto, porque entre más se unen fuerzas, pues es más probable que puedas cumplir con tu objeto social. Claro. Y bueno, por el día de hoy se nos acaba la cláusula. Tenemos por ahí dudas, comentarios, con todo gusto al correo diego.rendon@bajarecursos.com.mx. Bueno, Claudia Vázquez va a estar por ahí también. Su correo es claudiav@kaiso.com.mx. Pueden enviarnos todas sus dudas, comentarios, con todo gusto. Bueno, nosotros actualmente hemos desarrollado ya estrategias fiscales y también estrategias de acciones civiles para pues obtener recursos de gobierno federal y también apoyos internacionales, que bueno, eso ya va a ser una cláusula más adelante con Claudia Vázquez. El objetivo es que nosotros podamos conocer todo este tipo de fondeos, ¿no? Y que tengamos una alternativa adicional al capital privado y al capital federal. Pero bueno, por hoy se nos acabó la cláusula. Nosotros somos los expertos en asociaciones civiles, con todo gusto podemos asesorarlos, podemos darles todas las pautas básicas, todas las estrategias que necesitan para poder perfilar su proyecto en un futuro, a obtener pues apoyos gubernamentales y apoyos también internacionales, ¿por qué no? Y bueno, detrás de esto podemos decir en conclusión que una asociación civil pudiera ser una estrategia a largo plazo que necesita ser bien pensada desde el principio y que necesita incluir de manera adecuada su organización y tener una redacción adecuada en términos legales. Entonces, bueno, nosotros podemos ayudarles con eso y con mucho gusto pues estamos para servirles. De acuerdo. ¿No, algo que quieras agregar, Claudia? Pues que piensen en su organización como una empresa social, ya también lo platicamos en otra cápsula. Excelente. Las pautas básicas, todas las estrategias fiscales, estrategias comerciales y de fundación de una asociación civil, con todo gusto estamos para servirles. Kaiso Asesores de Negocios, que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.